Buenos días. Hoy vamos a hablar del tema del estrés laboral, pero desde el punto de vista técnico, porque este no es un canal médico, sino que es un canal técnico preparado para personal de soporte IT. De tal manera que vamos a tratar de entender un poquito cómo es el mecanismo del estrés, por qué una persona se puede llegar a estresar o por qué puede llegar a tener picos de presión. El estrés en realidad es un estado crónico, cuando ya se ha sobrepasado ciertos límites en los cuales la persona que lo sufre no ha podido solucionar una serie de inconvenientes o de tensiones que lo vienen afectando, bueno, y se puede llegar a generar un estrés crónico, de tal manera que es muy importante que usted aprenda a manejarlo y entender de dónde viene, por qué podemos estar sometidos a distintos tipos de situaciones que nos lleven a ese estado de extremo malestar. Bueno, desde el punto de vista práctico, usted recuerde que ante cualquier situación que se le presente, ya sea desde el punto de vista laboral o personal, es decir, siempre va a haber algún tipo de situación, su cerebro tiene un conjunto de respuestas preparadas previamente por distintos tipos de situaciones, ya sea porque el entorno social lo ha ido llevando con el tiempo a entender de qué manera se manejan situaciones, por ejemplo, cómo se tiene que presentar ante desconocidos, ante una entrevista de trabajo, o de qué manera tiene que manejar una situación social en particular. Bueno, siempre el cerebro tiene un conjunto de respuestas preparadas. Normalmente ante cada situación que usted enfrenta, el cerebro automáticamente lo que va a hacer es determinar si encuentra algún conjunto de respuestas preparadas para esa situación en particular. Por ejemplo, cuál es el protocolo para poder enfrentar una situación nueva, ya sea de una entrevista laboral, de una persona, de un nuevo cliente que usted conoce, de una persona desde el punto de vista social, cómo tratarlo, de qué manera se tiene que comportar. Hay un conjunto de respuestas preparadas. Normalmente tenemos una gran cantidad de respuestas preparadas por un montón de situaciones, ya sea porque usted, por ejemplo, supongamos, es nativo de un determinado país, ya conoce todas las costumbres locales, conoce de qué manera se tiene que manejar. Si usted, por ejemplo, hace un viaje a un país con una cultura muy diferente a la de su cultura de origen, y bueno, probablemente va a estar ante cierto tipo de situaciones de estrés, pero no todo el estrés, no todo el estrés que usted va a recibir es un estrés malo, sino que en general esas situaciones le permiten a usted y a su organismo ajustarse a situaciones nuevas o imprevistas, de tal manera que en general no es una situación complicada. Sí lo sería, por ejemplo, que tenga un problema con un cliente en el trabajo grave, en donde un cliente le reclame algo y usted no tenga una respuesta preparada o específica. El pico de estrés, ese sí sería un estrés malo que lo puede afectar de distintos tipos de maneras, en el caso de que esas situaciones de estrés sean repetitivas y sostenidas en el tiempo, ¿no? De tal manera que lo lleven a cronificarse. Pero siempre el organismo ante una situación, su cerebro va a tratar de encontrar un conjunto de respuestas preparadas. Mientras más preparadas estén esas respuestas, o el cerebro comprenda que tiene alguna respuesta en algún lugar de la memoria, generalmente la situación no pasa a ser nada más que una novedad, sin llegar a generar ningún tipo de problema de ansiedad, ni de hipertensión, ni en ninguna de las situaciones que rodean al estrés. Ahora, vamos un poquito adelante con el slide. Generalmente, como le decía, ante la presencia de una situación, el cerebro toma alguna de esas respuestas preparadas que tiene almacenadas en su memoria, de tal manera que, o algún procedimiento, de tal manera que lo aplica, y eso le sirve para frenar la situación y solucionar la situación, el conflicto o el evento social en donde usted está enfrentando ese momento de incertidumbre, ¿no es cierto?, que lo que genera ese pequeño pico de ansiedad. Normalmente así es como nosotros solucionamos todos los problemas. Ahora, desde el punto de vista funcional, usted recuerde que ¿qué es lo que sucede cuando nosotros no encontramos una solución? Es decir, cuando entre todo el conjunto de respuestas preparadas, el cerebro no encuentra ninguna
respuesta preparada que pueda solucionar a esa situación? Bueno, el cerebro lo que va a hacer es buscar respuestas genéricas, no preparadas, que en general esas respuestas no preparadas conllevan que usted tenga un pequeño pico de tensión, ¿no es cierto? Obviamente ese tipo de tensión, dependiendo de la situación que usted enfrente, podrá ser mayor o menor, de tal manera que en general cuando usted aplica un tipo de respuesta genérica no preparada, la tensión es un poco mayor, el pico de estrés es un poco mayor, es decir, que la situación es un poco más desgastante. Normalmente cuando usted tiene una respuesta preparada, generalmente también está preparada o la solución o la posibilidad de encauzar esa situación para después resolverla posteriormente, ¿no es cierto? Como por ejemplo podría ser un problema técnico que usted tenga, a lo mejor en ese momento no tiene la información necesaria para poder solucionarlo, pero sabe cuál es el procedimiento adecuado para poder hacerla, de tal manera que a lo mejor lo único que necesita es buscar en la bibliografía información o consultarle a su jefe, a su superior, o consultarle a algún compañero de trabajo el problema para saber si él alguna vez enfrentó ese problema. Pero cuando uno no tiene una respuesta preparada y no tiene posibilidades de encontrar un medio para poder encauzar la situación, las respuestas genéricas no preparadas del organismo generalmente conllevan un poco de estrés, que ahí sí, en estos casos, ¿no es cierto?, si el problema es totalmente repetitivo, sostenido en el tiempo, puede llegar a una situación de estrés crónico. Esto es importante que usted lo conozca desde este punto de vista. Siempre las respuestas genéricas no preparadas específicamente para una situación, o cuando usted no puede encaminar un problema para una solución futura, puede enfrentar una situación que lo lleve a un aumento de su tensión, ¿sí? De tal manera que esto es importante que lo conozca como un mecanismo de trabajo. El problema de las tensiones es que en general se generan como consecuencia de esas respuestas que no están preparadas para darle solución al problema de nuestro cliente, de la persona que estamos enfrentando, o el conflicto que estamos enfrentando, que puede ser de una persona, de varias, o incluso puede ser una sociedad o una empresa con la que nosotros estemos trabajando. Esto le puede llevar a distintos tipos de situaciones que le van a provocar algunas de estas no necesariamente todos, pero algunos de estos síntomas, como tensión nerviosa, dolor de cabeza, ansiedad, mal humor, pérdida del humor, indigestión, diarrea, fatiga, hipertensión. Es decir, son todas las respuestas del organismo ante los picos de ansiedad, ante los picos de tensión, o ante la presentación de este tipo de respuestas, cuando usted en general se encuentra ante una situación o que no puede resolver, o que tiene una incertidumbre muy grande porque tampoco sabe cómo encaminarla o cómo enfrentarla. En general, esto es muy importante entenderlo desde el punto de vista laboral. ¿Por qué le digo que es importante entenderlo desde el punto de vista laboral? Por esto otro que le vamos a poner acá en este slide, que es: en general, cada vez que usted tiene una respuesta preparada, o sabe cuál es el procedimiento, el protocolo o la forma de encaminar un problema para poder llevarlo a una solución futura, ¿esto de qué depende? Depende mucho, por ejemplo, del nivel de formación técnica que usted tenga, ¿sí? Por ejemplo, por eso nosotros lo ponemos acá. El nivel de formación técnica es muy importante, porque la cantidad de conocimientos y los procedimientos que usted conoce cuando está en etapa de formación, la manera de enfrentar un problema, la certeza de poder saber que ante una situación, aunque usted no la recuerde en la bibliografía que le dio el profesor, o en los procedimientos del profesor, o en los apuntes de clase, usted tiene una posible solución a ese problema. Por eso la formación técnica es muy importante para el personal de soporte IT. Lo otro que usted tiene que tener es manejo de asertividad, es decir, esa formación técnica le va a permitir a usted tener una base de sustentación de manera tal que va a poder decir: mira, la solución que yo te puedo ofrecer es esta, y esta es la mejor solución desde el punto de vista técnico que podés llegar a tener. La asertividad es la capacidad que tiene el individuo de ponerse en una situación y mantener su punto de vista si considera que ese punto de vista es ético, es correcto y es adecuado para la situación. De tal manera que esa formación
técnica le está dando a usted una base de formación que le va a permitir enfrentar con seguridad todas las situaciones a las cuales se va a enfrentar en su vida laboral. Por eso también es importante que no deje puntos sin preguntar, es decir, que pregunte todas sus dudas al instructor, aunque le parezcan que son dudas primitivas. Es importante que usted durante su etapa de formación use a su instructor desde el buen punto de vista para poder sacarse de raíz todas las dudas y todas las preguntas que tiene en esa etapa de formación. También es importante que por lo menos si en los cursos que usted toma, si va a trabajar con el cliente, tenga alguna formación en atención al cliente, ya sea a través de cursos que tome, a través de información que obtenga en YouTube, en Internet, a través de distintas etapas de formación, de libros que lea, pero es importante que usted tenga algún tipo de formación de atención al cliente, porque la atención al cliente es uno de los elementos más estresantes del soporte técnico IT, ¿sí? No solamente la asertividad, sino la atención al cliente en sí es muy desgastante, y por eso es importante que usted estas respuestas preparadas las tenga para distintos tipos de situaciones. Y acá vamos al tema laboral, en donde los trabajos, si usted el día de mañana va a generar empleo, tiene que entregarle a sus empleados un protocolo de trabajo en el cual se pueda tener un conjunto, una idea de procedimientos adecuados para distintos tipos de situaciones, sobre todo para las situaciones conflictivas. Eso se llaman protocolos de trabajo. Los protocolos de trabajo no están solamente para cumplir los objetivos laborales, sino también para favorecer a que los empleados de su empresa o que los empleados del taller o que usted mismo sepa de qué manera tiene que enfrentar algún tipo de situación y cuáles son las posibilidades de encauzar esa situación en una modalidad en donde usted pueda dejar satisfecho al cliente potencial o al conflicto que se le está presentando, y dejar las pautas apropiadas para o solucionar de inmediato o dejar encaminado el problema hacia una solución que permita eliminar de raíz ese conflicto. Y acá llegamos al punto de lo que es el compañerismo. En el caso de que usted esté trabajando como empleado en una empresa, siempre acompañe a los noveles, es decir, a las personas que recién ingresan a la empresa. Es muy importante que usted le brinde asistencia, porque ya la experiencia que usted tiene dentro de la empresa, conociendo los procedimientos que tienen, conociendo la jerarquía, conociendo la manera en que se mueve internamente la empresa y cómo se presenta a la comunidad y cómo se enfrenta al cliente, a la sociedad y ante las distintas situaciones, pues usted tiene que ayudar a sus compañeros. Por eso es importante que sea compañero de sus colegas de trabajo. Y por el otro lado, la persona que entra a una nueva empresa trate de buscar una mentoría, es decir, busque cuál es el referente adecuado para su personalidad, para su modo de trabajo, que esté dentro de sus compañeros, quién es el apropiado para hacerle consultas cuando usted las necesita. Todos estos elementos son los que les van a ayudar a usted a mantener esa base de respuestas preparadas lo suficientemente rica como para ayudarle en el momento en que se presente un tipo de conflicto y evitar que ese conflicto le vaya a generar algún tipo de esta situación de ansiedad, de estrés, y por supuesto evitar que esto se vaya a ir prolongando a lo largo del tiempo. Por supuesto que siempre van a haber situaciones para las cuales no vamos a estar preparados, o que se nos van a presentar por primera vez o se le van a presentar por primera vez a la empresa. Bueno, pero estos son buenos mecanismos como para que usted pueda tratar de llevar esa carga de trabajo a niveles sostenibles, para que con el tiempo, porque el estrés es destructivo con el tiempo, es decir, va a degenerar en hipertensión, va a degenerar en malestares gástricos, estomacales, hasta impotencia, dependiendo de los especialistas médicos, en diabetes tipo 2. Hay un montón de situaciones que van a terminar explotando con el tiempo si se van manteniendo
manteniendo y los niveles de estrés no se van relajando, no se van disminuyendo al mínimo. Por eso es importante que usted aprenda a manejarlo, sobre todo en el ramo técnico. Usted en general va a ver que los técnicos de mayor experiencia son los que son más inamovibles, es decir, los que menos se estresan ante las situaciones, porque saben que de alguna manera los procedimientos técnicos o los mecanismos que tienen para consultar las cosas que no se saben resolver los van a ayudar de alguna manera. Por eso es importante que usted a lo largo de su carrera laboral aceite todos esos mecanismos, no solamente los conocimientos, sino los canales con los cuales se nutre y mantiene su formación laboral actualizada en el día a día, para poder encontrar las respuestas a todas las situaciones que se le van presentando en esos ambientes, que generalmente a nivel de lo que es soporte IT, casi todos estos problemas son urgentes, porque las empresas necesitan facturar ya, necesitan las computadoras ya, necesitan la red trabajando ya, el virus eliminado ya, todo es ya, todo es en este momento, de tal manera que es importante que usted logre mantener un nivel de equilibrio suficiente que no le afecte finalmente en su salud. Bueno, espero que este pequeño video en donde nosotros tocamos este tema que es tan importante, usted lo tome en cuenta. Son consejos importantes que nosotros les damos a los técnicos de soporte IT. Les estoy poniendo en el último slide algunas fuentes con las cuales nosotros consultamos para poder elaborar este video, que les vuelvo a decir, no es desde el punto de vista médico, para eso están los especialistas. Si usted sufre estrés crónico, si usted sufre picos de estrés muy seguido, por favor consulte a su médico, consulte a un especialista para poder solucionar ese tipo de problemas. Pero acá nosotros le estamos poniendo por lo menos 3 fuentes referenciales importantes que son interesantes, como para que empiece a comprender un poquito el funcionamiento del tema, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido este video.